Muchísimas gracias por participar en esta jornada de la Oficina Acelera Pyme del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Guipúzcoa. Como siempre, también rápidamente, Oficinas Acelera Pyme, red de oficinas puestas en marcha en toda España por el Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública. Objetivo, poner en valor las nuevas tecnologías, mostrar a las pymes cómo estas tecnologías pueden ayudar en nuestros procesos de negocio. Hoy vamos a seguir con nuestro ciclo de Copilot, de Microsoft 365 Copilot, y hoy tenemos la parte práctica de Copilot Lab. Entonces, vamos a ver. No, perdón, estamos en la... Excel, sí, Copilot Excel. me he apuntado aquí al revés, perdonadme. Tenemos Excel, hoy tenemos la sesión práctica de Excel, disculpadme. Vale, entonces nada, la semana pasada pues ya nos hizo un pequeño spoiler Juan diciendo, el día pasado nos hizo un pequeño spoiler Juan diciéndonos que tampoco las expectativas podían ser muy altas, pero que no era tan así, pero bueno, hoy vamos a trastear con la aplicación. Así que Juan, cuando tú quieras, todo tuyo y vamos adelante. De acuerdo, pues muchísimas gracias. Comparto pantalla y vamos a ver casos prácticos que se pueden realizar con Copilot Excel. Sin duda alguna no es la mejor ejecución de Copilot dentro del paquete de Office 365 por las razones que comenté el lunes. La inteligencia artificial generativa no está optimizada para tema de generación de funciones, está optimizada para la escritura, ya sea de lenguaje de programación, de texto creativo, de informes, resúmenes, etcétera, pero no tanto para la parte de fórmulas de Excel, que además tiene su propio lenguaje, sus propias reglas, su propia manera de trabajar Excel, con lo cual, bueno, pues hay unas limitaciones, pero aún así sí hay cosas que se pueden realizar con Copilot Excel. También hay limitaciones en el tema del inglés, porque se está configurado y optimizado para el idioma inglés y tiene problemas para el castellano. De hecho, Copilot, lo hemos ido diciendo durante varios webinars, ha salido en catalán, pero la verdad es que en catalán funciona de momento bastante mal y es previsible que salga en otros idiomas como el euskera o el galego, pero moderad vuestras expectativas ante la posibilidad de que no pueda hacer los trabajos que también hace en inglés y bueno, de manera bastante buena en castellano, ¿de acuerdo? Por todos esos elementos, bueno, pues a día de hoy Excel, bueno, pues se pueden realizar muchas cosas interesantes con Excel Copilot, pero de momento tiene limitaciones, empezando, bueno, pues por también la de Python, que se ha liberado en Estados Unidos. En Estados Unidos ya pueden trabajar con Python integrado dentro de Copilot Excel para usuarios avanzados, pero lo que es para el resto del mundo, de momento no. Bueno, una de las características más interesantes de Copilot Excel y que la diferencia de Copilot Outlook, Copilot Word, Copilot PowerPoint y Copilot Teams es que si recordáis, todas estas aplicaciones tenían la posibilidad de interactuar dentro de lo que era la interfaz del documento de texto o dentro de la diapositiva o dentro del correo electrónico o en el campo de mensajes, de mensajería instantánea de Teams. Copilot funcionaba como una opción dentro de la cinta de herramientas superior, pero también funcionaba como un acceso directo. Así que cuando tú abrías un archivo Word o una presentación de diapositivas, un correo electrónico o abrías un mensaje instantáneo, ahí tenías un acceso directo de Copilot para facilitarte la tarea. En el caso de Excel, no existe ese acceso directo dentro de lo que sería la tabla, la hoja de datos. Solo está Copilot en la cinta de herramientas, al igual que en todas las aplicaciones de Office 365. ¿De acuerdo? Lo único que tienes que hacer es abrir un archivo de Excel, una tabla de datos, y como podéis ver, toda la tabla de datos está perfectamente limpia, sin ningún tipo de acceso directo o bot
de Copilot Excel en una celda indicándote posibles acciones. Lo que sí que lo tenemos es en la cinta de herramientas, como en el resto, pero en Excel no lo han integrado. Por eso creo que justamente el tema de las limitaciones no lo han integrado como un acceso directo dentro de la propia tabla de datos, dentro de la propia hoja de cálculo. Podemos hacer clic en el copiloto Excel de la cinta de herramientas o de la barra de herramientas y Copilot Excel, al igual que en todos, te despliega esa barra lateral, esa ventana que te permite interactuar con diversas opciones y que las vamos a ver todas en el día de hoy. ¿De acuerdo? Y esa es la manera, la única que tenemos los usuarios para poder interactuar con Copilot dentro de Excel. ¿De acuerdo? Pues vamos a ver qué vamos a aprender hoy de Copilot Excel. Vamos a ver una pequeña introducción. No os preocupéis, esta introducción es práctica, totalmente práctica. ¿De acuerdo? Vamos a ver unas cuantas ideas y sugerencias que nos propone de primeras Excel, todas práctica. Luego vamos a ver cómo identificar información dentro de esa tabla de datos, cómo podemos resaltar datos por diversas características, porque estén por encima de una variable, por debajo de una variable, cómo podemos ordenar datos, cómo podemos filtrar datos. Si os dais cuenta, resaltar, ordenar y filtrar, bueno, pues son los elementos que normalmente cualquier usuario de Excel de nivel medio, pues es lo que realiza de nivel medio-bajo. Y a partir de ahí vamos a poder ver ya opciones un poquito más avanzadas y que estoy seguro de que los usuarios más avanzados serán capaces de sacarle muchísimo más provecho, como generar fórmulas, Copilot en Excel con Python, que ahí mencionaremos que no, desgraciadamente en España, en el resto del mundo no está disponible. Cómo sacar conclusiones de texto en Excel, Insights, y cómo preguntar a Copilot Excel, porque Copilot Excel, uno de los mejores elementos que tiene, es que no solo es una inteligencia artificial que te permite ordenar datos, resaltar datos, filtrar datos, etcétera, sino que te sirve como un asistente de ayuda para funciones, para fórmula, lo cual es bastante interesante. Y entonces, en muchos casos, normalmente cuando utilizamos Excel y cuando tenemos algún problema con alguna fórmula, nos tenemos que ir, desgraciadamente, pues, a tutoriales de YouTube o a blogs de Microsoft para intentar encontrar la respuesta. La parte buena que tiene Copilot Excel es que te puede servir como un bot, un chatbot de inteligencia artificial para automatizar determinadas tareas y ser más eficiente en tu trabajo productivo, pero también te permite consultar al propio Copilot para resolver dudas. Bien, pues vamos a hacer una introducción a Copilot Excel. Lo primero es, bueno, pues abrimos una tabla de datos. Yo, la verdad, honestamente, he querido ser un poco cliché y he utilizado como base de todos los tutoriales, pues la típica tabla de datos de resultados de ventas, ¿vale? Probablemente estéis aquí profesionales que a lo mejor sois de recursos humanos o de otras áreas y tengáis otro tipo de datos y de variables, pero bueno, normalmente siempre es el cliché de, oye, pues tenemos una tabla de datos de venta y vamos a ver cómo interactuamos con ella. Entonces, bueno, como podéis ver, un ID de cliente, zona, país, el tipo de producto que se ha vendido, el canal de venta, de prioridad, fecha pedido y de pedido, fecha de envío, las unidades que se han vendido, precio unitario y coste unitario, y el importe de venta y el importe de costo total. Más o menos, bueno, pues lo que podrías tener una tabla de datos de un departamento de ventas normal, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a trabajar con esta. Obviamente, todo lo que vamos a aprender se puede aplicar en cualquier casuística de cualquier departamento al que pertenezcáis. Pero en este caso, bueno, pues lo utilizamos como ventas porque, de nuevo, es la más normal. Abrimos esa ventana y lo primero que hacemos es, al no tener ningún tipo de icono de acceso directo, pues es darle a la única opción que tenemos, que nos ofrece Copilot Excel, que es hacer clic en el icono superior de la cinta de herramienta en la esquina superior derecha. Y ahí se nos despliegan
pues se nos despliegan todas las opciones, despliega la ventana lateral con la que podemos trabajar y que tiene ese campo de texto, ese campo de interacción en la parte inferior. Y bueno, nos ofrece bueno, las opciones, que son la de crear fórmula, comprender, aplicar color y formato y preguntar a Copilot, ¿de acuerdo? Entonces nosotros, bueno, en esta pequeña introducción, pues podemos empezar pues escribiendo una solicitud de texto en el campo de Copilot Excel y es, oye, pues crea un gráfico con el número de clientes, pues por zona geográfica. Tenemos Europa, Australia, Oceanía, África, Centroamérica, Caribe. Bueno, pues tenemos las zonas por las que tenga dividida una empresa para realizar sus ventas o un departamento de recursos humanos, de sus oficinas, ¿de acuerdo? Cualquier casuística, si es, crea un gráfico. Yo lo primero es, pues crea un gráfico para ver qué número de clientes tenemos. Y obviamente siempre hacer clic en el icono de enviar, ¿de acuerdo? Pues para poder hacer el envío de la orden. Y lo que te hace es crearte el gráfico, ¿de acuerdo? Por zona. Aquí tienes un gráfico que muestra el número de clientes por zona geográfica y ya te empieza a hacer como pequeños resúmenes, pequeños insights, que la verdad es que están bastante bien. Pues, por ejemplo, hay 376 clientes en África y 162 en Asia, ¿vale? Consulta el gráfico de arriba para más detalle. Ya te está dando unos insights. Esos insights, como podéis ver, tiene un botón para copiar y te lo puedes llevar como un insight de la variable que tú le estás preguntando, que es, oye, pues ventas por zona geográfica. Y tienes la opción de tener ese mini gráfico, ¿vale? Ese mini gráfico que te lo saca en esa ventana contextual y te lo crea. La parte buena, esa parte de automatización que tiene Copilot Excel es que te permite agregar a una hoja nueva. Recuerdo cuando estamos trabajando con una tabla, pues normalmente tendemos a crear hojas nuevas pues para crear gráficos o para crear determinadas unidades de información. Nosotros le podemos dar a la opción, oye, pues agrega una hoja nueva. Copilot te confirma que ha agregado esa hoja nueva. Listo, he agregado hoja 3 para seguir analizando con más indicaciones, vuelve a la tabla de origen y bueno, pues en ese momento nosotros podemos hacer, bueno, pues la clic en esa hoja 3 que nos ha creado, esa hoja nueva que nos crea y nos da esta información, ¿de acuerdo? En la que ya nos ha creado ese gráfico, es un gráfico de barra, con los clientes por zona. Curiosamente, lo que nos dice es, cuando nos ha dado el insight, es, oye, hay 376 clientes en África, que es el más, por lo tanto tiene sentido, pero luego nos dice Asia, lo cual es un poco extraño porque a lo mejor pues, nos podría haber dicho el primero, el segundo y el tercero, o el primero y el último, pero bueno, nos saca un insight un poco extraño que es, oye, mira, hay 162 en Asia, que es como una de las zonas geográficas donde ni más ni menos, ¿vale? No destaca ni por muchos ni por poco. Entonces, a veces esos insights que nos da siempre están muy bien, pero siempre recomendamos consultarlos, porque, por ejemplo, en este caso, el insight más potente sería, oye, mira, en África sí tienes 376 clientes, pero en Norteamérica es que está, vamos, es que no llegan ni a 50 clientes. Entonces, bueno, eso sería un insight, entiendo que más razonable, que tiene más sentido. Pero, bueno, pues agarra primero el de África y luego el de Asia y te lo da un poquito de manera aleatoria. Pero bueno, puedes crear gráficos con una sugerencia, pero con una sugerencia, con una solicitud de texto, con un prompt de texto. Y ya el propio Copilot de Excel te genera insight, te genera el gráfico y además te da la opción de crear una hoja nueva donde va a ubicar el gráfico. Como os comentaba, Copilot Excel muestra un resumen con los resultados del gráfico. De nuevo, me resulta extraño que mencione Asia cuando no tiene muchísimo interés, ¿de acuerdo? No tiene ningún tipo de relevancia, ¿vale? No es un insight potente. Y te permite copiar y pegar el resumen para un correo electrónico. Pues a lo mejor alguien te lo ha pedido y dice, oye, pues mira, dime cuáles son las zonas geográficas con clientes, dímelo rápido. Bueno, pues copiar y pegar. De nuevo, como dice ahí, el contenido generado por inteligencia artificial, pues puede ser incorrecto. En este caso no es incorrecto porque es correcto que Asia tiene cierto sentido, pero es un resumen o un insight que pues no tiene relevancia. Muy importante revisar los contenidos generados por IA porque pueden ser incorrectos o pueden no ser relevantes, como es el caso. Es totalmente correcto que en Asia existen 162 clientes, pero no es relevante, ni es el que más ni es el que menos. Entonces,
cuando te dan un resumen así, pues podrías llegar a la conclusión de, coño, pues tengo 376 clientes en África, África es el líder, y en Asia tengo 162, que es el mercado con menos clientes. O sea, podrías llegar a esa conclusión si no consultas esa información previamente. Con lo cual, os recomendamos siempre estar viendo la información. Puede ser incorrecto, o en este caso, puede no ser relevante. Es el Copilot Excel, de nuevo, permite que valores, que des tu opinión sobre si los contenidos son adecuados o inadecuados. Cuidado, no si son relevantes o no, si son adecuados o inadecuados. Con lo cual, si le das inadecuado, puede llegar a entender Copilot pues, que está generando un contenido que puede ser ofensivo o que no es ético, que está sesgado. Así que, bueno, cuidado cuando le demos a la manita hacia abajo porque parece que le estamos dando una instrucción de una alerta a Copilot Excel que pues, puede que no lo sea. La parte maravillosa que tiene Copilot, honestamente, y cuando la semana que viene veamos M365, lo hace bastante bien, son las sugerencias, ¿vale? Muestra sugerencia para seguir analizando datos de la tabla de datos. Oye, pues el top 3 ID de cliente por precio unitario. ¿Vale? Pues, ¿qué clientes? Pues han comprado más, que top 3. O precio unitario totales por importe de venta totales. ¿Vale? Entonces te hace ya, o cuántas países de United Kingdom. Yo honestamente creo que eso está mal expresado. ¿Por qué? Porque está optimizado para inglés, pero entiendo obviamente que se refiere, oye, pues cuántas ventas se ha realizado en Reino Unido. Pues cuántas ventas, cuántas apariciones de Reino Unido hay dentro de la tabla, por lo tanto, cuántas ventas se han hecho en Reino Unido. ¿De acuerdo? O sea que no es incorrecto, solo que, de nuevo, no está optimizado para el castellano. Si podéis ver la manera de expresarse, tres cuantas países de United Kingdom, la verdad es bastante complejo de entender. Y esto refuerza lo que dije el otro día. Cuando te diriges a Copilot Excel, te tienes que dirigir mencionando perfectamente las columnas. Porque yo ya he hecho pruebas, que no las traigo aquí, de, oye, pues, ¿en qué nación se ha vendido más los snacks? Y no me lo detecta. Hombre, nación es país, tipo de producto, ¿de acuerdo? Pero si no especificas esas columnas, puedes llegar a tener la sensación, y estoy seguro de que si tenéis Copilot Excel delante vuestra, si le hacéis preguntas un poquito naturales, orgánicas, más en la forma de expresarse, falla, ¿vale? Entonces en Copilot Excel hay que ser más exquisito en la manera en la que nos comunicamos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, digo, oye, pues mira, muéstrame la zona donde tipo de productos es cárnicos. Bueno, pues en qué zonas se han vendido más los productos cárnicos. Voy a hacer clic en una de las sugerencias de Copilot Excel, así expresada como si fuera Yoda de las Guerras de las Galaxias. Muéstrame zona donde tipo de productos cárnicos. Bueno, más se entiende, se le da a clic y te dice, claro que sí. Aquí tienes un cambio para revisar y aplicar. He aplicado un filtro en la columna tipo de producto para enseñar exclusivamente los cárnicos. ¿De acuerdo? Y le dices, oye, pues dame clic en aplicar. Y ya te crea un filtro, ¿vale? Pues para ese tipo de información específica en la que tú quieres buscar exclusivamente los productos cárnicos, ¿vale? Y ya te hace el cambio y confirma que ha aplicado esos filtros para que tú puedas monitorear solo esa información. De nuevo, usuarios que sean expertos dirán, mira, pues esto no me soluciona la vida. Bien, mejor usuarios medio bajo dicen, pues mira, me facilita filtrar, ordenar información, pero quizá para usuarios más avanzados digan, oye, pues el filtro no lo creo yo, ¿no? Porque es una funcionalidad bastante sencilla. Vale, como podéis ver, Copilot Excel aplica filtros a todas las columnas de la base de datos y ya te hace el filtro de manera automática para el tipo de producto, para los cárnicos, ¿de acuerdo? Y como podéis ver, bueno, pues ya te empieza a hacer sugerencias también de pon en negrita la primera columna, muestra los elementos de canal de venta offline, pon en negrita los 10 valores principales en importe venta total. Con lo cual, hay sugerencias interesantes que es, oye, destácame los 10 valores más importantes de importe o muéstrame qué estamos vendiendo en offline, ¿de acuerdo? Copilot, bueno, pues te filtra ya esos datos
por los cárnicos, ¿de acuerdo? Y ya puedes aplicar, bueno, pues el filtro de zonas para saber en qué zonas estás vendiendo más. Como puedes ver, bueno, pues lo único que hace es, bueno, lo único que hace, está bien, automatiza una aplicación de un filtro, ¿de acuerdo? Para que nosotros podamos ver que realmente, bueno, pues en vez de seleccionarlo todo, pues ha hecho una preselección de lo que son los cárnicos. Hace mucha más sugerencia, por ejemplo, me parece interesante. Oye, pues mira, voy a destacar, quiero saber qué 10 valores principales hay en importe de valor total, importe de venta total, disculpadme. Es que claro, como lo menciona con columna, pues es bastante complejo de entender a veces. Pero haces clic en otra de las sugerencias de Copilot en Excel, en ese medio inglés español raro, Spanglish, y Copilot te avisa también de que va a aplicar un filtro y, perdón, una regla de formato condicional y va a ponerlo en negrita, en color de fuente negro, destacado, pues esos 10 importes más destacados. Le das a aplicar, ¿de acuerdo? Siempre te hace consultas previas antes de tocar la tabla de datos, lo cual me parece bien. Oye, pues no toques la tabla de datos porque primero quiero confirmar que lo que tú vas a realizar es lo correcto. Y te pone en negrita los 10 primeros elementos de venta total. Os estoy marcando uno solo porque, bueno, la tabla es muy larga, ¿vale? Podría haberlos ordenado, que no sé si los he ordenado, pero ya te está poniendo en primeros, en negrita, aquellos 10 elementos que, por ejemplo, bueno, pues material de oficina Australia, pues son los que están destacando, son los 10 top de que se han vendido más, ¿vale? Selecciona la columna de importe venta total, se selecciona. Haces clic pues en la opción de ordenar y filtrar de la cinta de herramienta, pones por orden descendente para comprobar que realmente Copilot ha hecho correctamente la aplicación de esos 10 elementos. O sea, esto lo estoy haciendo manualmente pues para mostrar que realmente cumple con que los 10 importes totales de venta son ordenados. Y sí, podemos verlo, podemos comprobar cómo Copilot Excel, bueno, pues ha dicho, oye, pues mira, te voy a poner en negrita, no te los ordeno porque de momento solo le hemos dicho pues, que aplique una regla de formato condicional, no le hemos dicho que los ordene, pero nosotros a través de un comando personal, bueno, pues, o un comando, perdón, manual, pues nosotros hemos comprobado que sí, que ha cambiado el formato de esos 10 primeros elementos y que los ha puesto en negrita porque, bueno, pues que son el top, ¿de acuerdo? Perfecto, esto es una pequeña introducción para que veáis, bueno, las potencialidades a nivel básico que tiene. Y ahora vamos a ir, bueno, pues empezando por los más sencillos, identificar, filtrar, ordenar, para irnos a los que son los más complejos, que generar fórmulas, etcétera. Vale, dadme un segundo, por favor. Perdonad, mis disculpas, muchas gracias, pero ya empieza a hacer frío. Muchísimas gracias, perdonad, ha sido solo un momento para colocarme la chaqueta. Muchísimas gracias y continuamos. Vale, pues vamos a identificar información. Pues hacemos clic en el icono de comprender, en esa ventana que se nos despliega cuando le damos clic a Copilot, y se nos despliega la opción de comprender de Copilot Excel ¿para qué? Identificar información relevante que nosotros queremos dentro de la tabla de datos. Nosotros le damos a la opción de comprender directamente y ya genera esa orden en la que le pide a Copilot Excel, por favor, identifícame esos insights, identifícame esos datos relevantes, esa información que puede ser destacada, ¿de acuerdo? Y Copilot identifica la información que Copilot Excel considera que es la más relevante.
En este caso, bueno, pues he creado un gráfico dinámico basado en tu solicitud. Por ejemplo, el importe total de ventas para alimento infantil es de 110 millones y para bebidas de 21 millones. Con lo cual te hace una suma de los importes de venta total, ¿de acuerdo? Por tipo de producto. Me parece bien. Me parece que, o sea, ya el propio Copilot Excel ha dicho, oye, pues mira, te voy a dividir qué tipo de productos se están vendiendo más. Y como podéis ver, también está la opción de, pues, oye, quiero agregarlo a una hoja nueva, quiero agregar este insight, esta detección de datos que tú, Copilot Excel, has hecho, bueno, pues lo quiero agregar a una hoja nueva y me pone en una hoja nueva y me destaca los tipos de producto más vendido por suma de importe de venta total. Con lo cual ahí podemos ver, oye, mira, es que doméstico es el que está vendiendo más. Luego de ello está el material de oficina y de ahí en adelante está cárnicos, cosméticos, alimentación infantil, etcétera. Y aquí es donde está la parte curiosa, como podéis ver en el texto que te da. Dice, por ejemplo, el importe total de ventas para alimento infantil es de 110 millones. De nuevo, ni es el que más vende, ni es el que menos vende. Y para bebidas es de 21. Y de nuevo, ni es el que más vende, ni es el que menos vende. Con lo cual, la información textual, los insights que genera a nivel textual, revisadlos doblemente. Porque, bueno, es información correcta, pero, de nuevo, pues no es relevante. La información relevante la encuentras en esta tabla, en este gráfico dinámico que crea el Copilot Excel y en el que sí que puedes ver las cifras máximas y las cifras mínimas. Puedes, cuando no te gusta algo, en vez de darle al iconito de la manita hacia abajo, que podría ser considerado como, oye, pues eh, es inapropiado, pues sencillamente cuando no te guste algo, pues le puedes dar a la opción de deshacer, ¿vale? Te da la opción de decir, oye, pues mira, si no te gusta esta tabla, pues, deshaz, ¿vale? Y esa es la opción que hemos visto, que normalmente suele descartar, tenía otros nombres, la verdad, honestamente, de nuevo sigo quejándome de Microsoft y su UX UI, o sea, si dices descartar en Outlook, di descartar también aquí, o sea, unifica, no descartar, retirar y generas una experiencia absolutamente totalmente que parece desconectada. Pero bueno, yo creo que ha tenido un director de proyecto, Copilot Excel ha tenido un director de proyecto totalmente diferente de Copilot Outlook, etcétera, y han tenido muy pocas reuniones interdepartamentales. Vale, pues haz clic en Deshacer si la información que Copilot Excel ha identificado como relevante, pero no lo es para ti. ¿De acuerdo? Oye, pues yo no quiero la suma de importe de venta total por producto, yo la quería por región o por país, ¿vale? Y en ese momento, pues tú dices, oye, pues mira, voy a escribir una solicitud en texto porque yo quiero identificar una información de modo personalizado, no quiero que me la generes tú, Copilot Excel, pues porque probablemente Copilot Excel irá al cliché, ¿no? Pues qué productos se venden más, qué canal de venta. Bueno, pues obviamente, bueno, pues irá a un insight que, pues que sea muy obvio. Pero nosotros podemos decir, oye, mira, yo tengo insight, que es, oye, pues, ¿qué país ha comprado más unidades? Y quiero hacerte una pregunta, ¿vale? Para que tú me lo consultes y me des esa respuesta a partir de la tabla de datos. En ese momento, bueno, pues tú le puedes dar al iconito de enviar, al icono de enviar para enviar esa solicitud de texto, que esa solicitud de texto es totalmente personalizada y he analizado datos, ¿vale? Y esto es lo que he encontrado. El mayor país por unidades es Liberia. Y en ese momento Copilot Excel identifica esa información relevante, ¿de acuerdo? Y te la destaca. Con lo cual tú puedes hacer consultas para buscar información. No llega a ser un bot de muy avanzado, porque la verdad puede llegar a fallar si le preguntas cosas complejas. Oye, ¿en qué país ha vendido más a partir del 12 de enero del año pasado? Si le haces preguntas complejas, es probable que falle, ¿de acuerdo? Si le haces preguntas sencillas y especificando país, la palabra país, que es la de la columna de país, y a lo mejor lo unificas con otra columna y utilizas la palabra exacta, pues a lo mejor te resuelve la pregunta
¿de acuerdo? Y bueno, te empieza a hacer sugerencias. Esa es una parte interesante, que a partir de una pregunta tuya que consigas, que está bien estructurada, qué país ha comprado más unidades, pues él te empieza a decir, oye, sugerencias, pues, ¿qué país ha comprado menos unidades? Yo como Copilot Excel, te ofrezco esa información, esa sugerencia que puedes buscar. Y te dice, Copilot Excel te identifica la información que ya es relevante para ti porque has escrito un prompt, una solicitud de texto totalmente personalizada, que es, oye, el menor valor de país por unidades, pues es Argelia, ¿de acuerdo? Extraño, ¿no? Liberia y Argelia son los que más compran y menos compran, y te hace esa detección de esa información relevante. Luego, como podéis ver abajo, bueno, pues, ¿cuántos países han comprado más de 1000 unidades? Bien. ¿Qué país ha comprado más unidades? Te vuelve a hacer una sugerencia que tú. Es la primera pregunta que has hecho, con lo cual es un poco extraño. Inteligencia artificial generativa, sí, pero ¿por qué me estás haciendo la misma pregunta que te he hecho hace 2 minutos? Si ya te pregunté qué país. Bueno, algunas sugerencias son mejores, otras sugerencias son peores, pero como mínimo te invita a seguir profundizando y a seguir investigando sobre la tabla de datos. Por ejemplo, pues vamos a seleccionar una opción. Oye, vamos a hacer una opción más compleja, que es la que nos ha generado la sugerencia. Oye, ¿cuántos países, porque eso es una información que en una columna, han comprado más de 1000 unidades? Una viene en la columna C y otra viene en la columna J. Entonces, bueno, pues quiero que me hagas una consulta más compleja y, ¿vale? A partir de lo que son la palabra unidades y la palabra país, pues que me hagas una investigación con una variable que es por encima de 1000, ¿vale? Y obviamente, como siempre, cada vez que se escribe una solicitud personalizada, se le da al iconito de enviar. Y en ese momento te dice, oye, mira, estas son la tabla, que además te la ordena. Yo creo que está bastante mejor esta que las otras. Y te dice, hay 29 países que han comprado más de 1000 unidades. Por ejemplo, Liberia ha comprado 63.812 unidades e Irán ha comprado 62.885 unidades. ¿De acuerdo? Y como podéis ver, luego en la parte de abajo te vuelve a decir lo mismo. ¿Qué países han comprado más de 1000 unidades? Y dices, te da sugerencias que a veces se repiten con las que tú acabas de consultar, lo cual es extraño. Pero también te hace sugerencias interesantes. Oye, ¿cuántos pedidos se realizaron en cada país? ¿De acuerdo? Y ya puedes empezar ya a hacer ¿cómo se le dice? Cuando haces una profundización en los datos, ¿de acuerdo? Porque ya empiezas a buscar más cosas a partir de una primera búsqueda inicial, que a lo mejor es muy genérica. Le puedes dar clic a la opción de agregar hoja nueva. Esta parte es muy interesante porque preguntas, y cuando encuentras algo relevante, oye, pues quiero crear una hoja nueva porque necesito un gráfico dinámico y quiero estar atento a esta información. ¿De acuerdo? Pues le das clic a agregar hoja nueva y te hace las unidades por país donde unidades es mayor que 1000. Liberia, Irán. Mira, cuando te ha dicho Liberia, Irán, te ha dicho las dos primeras. Mira, aquí está mejor, porque normalmente te dice, oye, pues mira, por ejemplo, Samoa y por ejemplo Mozambique, dice, ni son los primeros ni son los últimos, pero en este caso sí que lo ha hecho bien, ¿eh? En este caso te mencionó Liberia y Irán, y son los dos primeros, ¿de acuerdo? Son los dos primeros, ¿de acuerdo? Y ya te hace un gráfico en el que puedes ver toda la información de los países, millares de unidades, y la verdad está bastante bien porque te identifica esos países con más de 1000 ventas, pues en un orden descendente. Y es un gráfico más fácil de leer que desordenado como los otros anteriores. O sea, las potencialidades son inmensas. La verdad, honestamente, con lo poco que está haciendo ahora Excel, es brutal. Pero sí es cierto que creo que le falta. O sea, estoy de la misma manera que estoy diciendo las cosas buenas, como podéis ver, estáis viendo esos errores, esos matices que hacen que, ¿vale? Bien, también le puedes dar a, recordáis que estaba el icono de deshacer, que era el botón de descartar o, ¿vale? Pues aquí hay uno que es vuelve a los datos. Tienes un icono de vuelve a los datos y cuando le das el icono de vuelve a los datos, te mantiene la tabla, te mantiene el gráfico, te mantiene la hoja que has creado, perdón, te mantiene la hoja y el gráfico que has creado, pero te devuelve la tabla de datos, lo cual también me parece un poquito absurdo porque
O le doy clic a ese botón o le doy clic a la hoja 1. Tampoco es tan complejo, pero bueno. Mete algunas rutas y mete algunos atajos que honestamente no aportan mucho. Pero bien, Copilot Excel te devuelve la tabla de datos, ¿vale? Entonces tenemos la opción de deshacer, que te elimina la hoja, y tenemos la opción de me devuelve la hoja de datos, que me mantiene la hoja que ha creado. Para detectar más información relevante, recordad siempre el iconito, ese está siempre en todas partes, está en Outlook, está en Word, está en Teams, está en todas partes. Ver más indicaciones, bueno, ver indicaciones, ¿vale? Y le das clic a ver indicaciones y le das a la opción de comprender para decir, oye, pues mira, ¿qué más opciones hay para encontrar insights? Para encontrar información relevante. Y bueno, te hace sugerencias, como muéstrame conclusiones sobre los datos, que es lo mismo de antes, que es sencillamente, oye, encuentra lo que tú quieras, lo que tú quieras, ¿de acuerdo? Y bueno, pues te vuelve a encontrar información que Copilot Excel, bueno, voy a ir un poquito antes, ¿vale? Para que vean. Pero si podéis ver, hay otras opciones que, ¿cuál es el porcentaje de ingresos totales en cada región? ¿Cuántos equipos diferentes se representan en esta tabla? ¿Qué elementos tiene el inventario más restante? Si os dais cuenta, estas preguntas, primero, difíciles de entender, porque yo creo que es un Span English medio raro mezclado con cualquiera sabe, no son sugerencias que están directamente relacionadas con la tabla de datos, ¿de acuerdo? Con lo cual, bueno, no acaba de aportar mucho, ¿de acuerdo? Pero nosotros le damos clic a muestra conclusiones sobre los datos y ESCO, de nuevo, le damos la libertad, Copilot Excel, investiga dentro de la tabla de datos y dime, ¿qué te resulta curioso, además de lo que me dijiste antes? Y te encuentra el importe del coste total por fecha de envío. Bien. Por ejemplo, el 3 del 1 el importe fue de 1.000.000 y el 16 fue de 750.000. Bueno, pues puede ser. El importe, coste total por fecha de envío. Como le podemos dar clic tantas veces como queramos a comprender, no necesitamos crear una hoja nueva ni nos va a saturar de información, podemos ir dándole clic para ver qué nos encuentra, ¿vale? ¿Qué nos encuentra? Qué curiosidad, que a lo mejor nos parece interesante. O de nuevo, podemos hacer como hemos hecho antes. Nosotros metemos nuestra solicitud de texto personalizada en el campo y le damos a clic, a enviar, perdón, y luego vamos viendo sugerencias. Como podéis ver, abajo pone, ¿puedo ver otra conclusión? Bueno, de nuevo, Copilot Excel te permite detectar insights de manera automática. No creo que sean súper potentes, la verdad. Oye, importe coste total por fecha de envío, unidades por canal. Bueno, no es tan mal, pero tampoco. Pero la parte que creo que es interesante es la personalizada, que tú puedes meter solicitudes de texto. Bien. Copilot de nuevo actualiza nuevas sugerencias. Y si tú quieres nuevas sugerencias, le das al botón de actualizar. Cada vez que le des a ese botoncito verde que tenemos en la parte inferior derecha, le das a actualizar. Oye, pues para actualizar las sugerencias. Te pone importe de coste total, totales por zona, excluyendo Norteamérica. Clasificar tipo de producto por coste unitario total. ¿Cuántas zonas de Europa? ¿Cuántas zonas de Europa? No sé a qué se refiere, pero bueno. Y al lado de cuántas zonas de Europa tenemos ese botoncito verde que es una flechita alrededor que cada vez que tú le das a clic a eso, te actualiza sugerencia y te va dando sugerencias, ¿vale? Por ejemplo, pues resalta los valores más altos en importe de venta total. Y te dice, oye, pues mira, sí, he creado una regla de formato condicional en la que los importes de venta total más altos los he destacado con un color de relleno verde y con con un color de fuente negro. Y Copilot Excel te identifica esos valores más altos en ese importe de venta total. Le decimos, aplícalo. Y como podemos ver, Copilot Excel aplica el formato para identificar esa información relevante, esos que tienen el importe de venta total más alto. Bien, pues vamos ahora a resaltar datos. Resaltar datos lo llama de una manera y luego lo llama de otra, es un poco extraño, pero sí, lo llama aplicar color y formato, que es resaltar. Oye, pues te voy a aplicar color y formato, ¿para qué? Pues para resaltar unas celdas, ¿vale? Entonces, pues haz clic, o sea, tú tienes ya tu tabla y le haces clic a la de aplicar color y formato. ¿Para qué? Pues para resaltar esos datos. Y, de nuevo,
cuando tú le das a comprender, te hace una automatización de una información que te encuentra, que considera relevante. Pero en el caso este, ya no lo hace. Lo que te hace es resalta todas las celdas con. Digo, hombre, crear un botón de acceso directo que se llame resalta toda la celda con clic, darle clic y que te lo escriba, pues tampoco es. Bueno, Copilot Excel te genera esa parte de esa solicitud de texto, te escribe 1, 2, 3, 4, 5 palabras y para eso crea un botón, para escribirte 5 palabras. Resalta todas las celdas con. Y tú ya finalizas esa solicitud de texto, ¿de acuerdo? Tú ya escribes el resto de la solicitud de texto. Por ejemplo, resalta todas las celdas con, eso fue lo que me dio Copilot, para eso, Copilot Excel, para eso está, para darme un botón, con 5 palabras, con los 10 valores principales de la columna venta. Oye, yo quiero que de la columna venta, pues me des, por favor, esos 10, ¿vale? Y le damos clic a el icono de enviar. Hacemos clic en el icono de enviar. Y Copilot Excel te dice, oye, mira, he resaltado todos los datos, los 10 datos que tú me indicaste en la solicitud de texto. Aquí tienes una regla de formato condicional para revisar y aplicar. Principales 10 elementos en la celda de importe venta total. La verdad es que bastante bien porque le dije ventas y no le dije importe venta total, con lo cual, bueno, ahí tiene una cierta flexibilidad, ¿vale? Porque utilizó una palabra clave, una keyword que está en las columnas. Y te dice, oye, pues mira, pues si os acordáis antes que ponía verde, bueno, pues aquí decide, oye, pues te voy a poner, resaltar esas columnas, esas celdas, perdón, de la columna en color amarillo. Y pues le das clic al iconito de aplicar, bueno, al icono o al botón de aplicar, y listo. He realizado el cambio, ya te lo he resaltado. No se visualiza la tabla de datos porque no te lo ordena, solo te lo resalta. ¿De acuerdo? Con lo cual esos datos pueden estar resaltados, pues perdido en la tabla de datos. Lo que hacemos, bueno, pues yo lo que he hecho ha sido, bueno, pues ordenarlo, ¿vale? Pues para que podáis ver que sí, que realmente esos 10 datos te los resalta, ¿de acuerdo? Pues para que podáis ver que sí, que hace un resalte en base a una serie de variables, como tú le has indicado, que son, bueno, pues los top de más venta a partir de la solicitud de texto. Perdón. Otra sugerencia es, oye, pon en negrita los 10 valores principales de la columna unidades. Oye, pues resáltame dato, ¿vale? Y le das clic en el icono de enviar. Y en el icono de enviar, pues ya puedes activarse y siempre te dice la preconfirmación. Siempre hay una preconfirmación. Oye, aquí tienes una regla de formato condicional para que la revise y la aplique. Principales 10 elementos, aplica a las celdas de la columna unidades el color negrita. Y obviamente primero le tienes que dar al icono de aplica, ¿vale? Y Copilot Excel aplica los cambios a la tabla de datos. Como podéis ver, ya en la propia tabla ya se pueden ver que tenemos en la fila 23 y en la fila 31, pues ya tenemos dos que se han puesto en negrita. Ya no hace falta hacer scroll, ya se han aplicado esos cambios. Pero aún así, bueno, pues los ordeno de manera manual, pues para que veáis que sí que se resaltan los cambios de formato a las celdas que tú le has indicado con esas variables. Le puedes dar clic a ver indicaciones para ver más opciones de resaltar datos y vas a la opción de aplicar color y formato. Para mí debería llamarse resaltar datos, pero bueno, aplicar color y formato y te sale pues varios, resaltar los 5 presupuestos más bajos, ordenar usuarios comprometidos de menor a mayor, filtrar por, ¿vale? Y aplicar una escala de colores rojos, amarillo y verde. ¿Vale? Como podéis ver, de nuevo, las sugerencias no están realmente, los ejemplos que te ponen no están relacionados con el contenido de la tabla, pero te da la opción de aplicar una escala de colores rojo, amarillo y verde, que yo creo que es A, obviamente A. De nuevo, lo único que te hace cuando le das a ese clic es que te escribe esas palabras. Solo te genera la parte de la solicitud de texto. Tú ya la cierras y dices, oye, pues mira, aplicar una escala de colores rojo, amarillo y verde a la columna. Venga, vamos a poner
la columna de coste unitario y le damos clic al icono de enviar. Y te dice, bueno, pues siempre el preaviso de, oye, pues mira, crea una regla de formato condicional de escala de colores rojo, amarillo y verde en la columna de coste unitario. Decimos, oye, pues vamos a aplicar, aplica, y listo, y realiza el cambio para que tú puedas ver, bueno, pues dónde están más destacados los costes unitarios más elevados y dónde están destacados los costes unitarios, bueno, pues más bajos o de valor intermedio, ¿de acuerdo? Y Copilot Excel te aplica los cambios a la tabla de datos. Como podéis ver, bueno, pues resalta las celdas y además con un nivel de gradación, bueno, obviamente, esto ya lo sabéis hacer todos los que manejáis este, todo se hace de manera manual, pero bueno, ahora en vez de estar buscando la cinta de herramientas o la barra de herramientas, pues puedes hacer órdenes muy, muy rápidas dentro de lo que es el comando de texto de solicitud, solicitudes de Copilot. Vamos a ver la parte de ordenar datos. Escribe una solicitud de texto para ordenar información de la tabla de datos. Por ejemplo, oye, ordena el precio unitario de mayor a menor. Ordéname el precio unitario de mayor a menor y haz clic en el icono de enviar. Y, como siempre, te pido una solicitud. Oye, mira, te voy a aplicar este orden personalizado en el índice 10 de la tabla. Y le das a clic al icono de aplicar. Y como puedes ver, te realiza el cambio. Ya toda la información se reordena en base al precio unitario, de mayor a menor. Y Copilot Excel aplica estos cambios a la tabla de datos. Te ordena todas las celdas indicadas según pues, esa solicitud de texto, ¿de acuerdo? Que tú le has indicado para ordenar. Vamos a ver ahora filtrar datos. Filtrar datos. Resaltar datos, ordenar datos y filtrar datos pues son como, como opciones muy, muy, muy similares que se realizan más o menos pues con órdenes muy similares. Y está la de, oye, pues mira, voy a escribir una solicitud de texto personalizada y escribo una solicitud de texto en la que le indique, por favor, filtra una información de la tabla de datos. En este caso, filtra los elementos que tienen una prioridad crítica. Tenemos prioridad crítica, baja, media y alta. Bueno, perdón, crítica, alta, media, baja. Y quiero los de crítica, quiero que me los filtres para saber a cuáles les tengo que poner más atención. Y le haces clic en el icono de enviar. Normalmente, como siempre, no normalmente, sino como siempre, pues te hace te manda una instrucción de que va a aplicar unos cambios que tienes que revisar previamente y darle la orden de aplicar, que sería aplicar un filtro para mostrar solo la fila en las que el valor es igual a crítica, es igual a prioridad crítica. ¿De acuerdo? Entonces nosotros le damos al icono de aplicar, de aplica, perdón, y listo, he realizado el cambio y ya te aplica de manera automática, pues el filtrado de todas las celdas indicada según la solicitud del texto que era, pues oye, quiero que sean solo las críticas. Como podéis ver en las sugerencias de la parte inferior derecha, empieza a hacer sugerencias vinculadas siempre cuando haces cualquier filtrado o orden o resaltado, siempre te hace sugerencias en esa misma línea. Oye, pues, sugerencias que te da, pues ordena el importe de la venta total de menor a mayor, o pone en negrita los 10 valores principales en importe de coste total, o resalta los valores más altos en ID pedido. Ahora vamos, bueno, toda esta parte ha sido bastante sencilla. Ahora vamos a ver cómo es la de generar fórmulas, ¿de acuerdo? Generar fórmula con la función de generación de fórmula que tenemos en el Copilot de Excel, el Copilot de Microsoft 365, se pueden añadir columnas, se pueden añadir filas a las tablas para calcular.
cosas automáticamente. O sea, tú tienes tu tabla de datos y tú quieres añadir columnas, pues para calcular una nueva variable o una mezcla de dos variables de otras columnas o una fila. Y realmente lo que te permite Microsoft 365 Copilot de Excel es añadirte esas columnas y fila. Por ejemplo, lo típico, pues tienes una tabla de datos como la que os he enseñado yo de venta y tú quieres calcular el coste total de cada producto, pues puedes crear una columna o que una fila pues me sume las ventas pues, de cada trimestre y así lo que pues no, obviamente te evita es tener que meter cálculos a mano para cada columna, para cada fila. Lo que en cierta manera estoy de acuerdo con Copilot Excel, que es que te reduce los errores humanos. Que cuando estás trabajando con tantas celdas, bueno, pues tocar alguna celda que pudiera generar algún tipo de error o de cambio de una determinada dato, pues honestamente pudiera afectar la integridad de todos los datos de la tabla. Con lo cual, no solo lo hace más fácil porque te interactúas con él a través de un comando de texto, sino que también, bueno, pues se reducen esa posibilidad de errores al introducir las columnas y fila sin necesidad de entrar dentro de la propia interfaz de columnas y filas de la tabla de datos. Bien, pues haz clic en el icono de crear fórmulas y Copilot Excel te sugiere una fórmula para tu tabla de datos. Bueno, pues he mirado tu tabla de datos, aquí tienes una columna de fórmula para revisar e insertar. Margen de beneficio. Ya te está diciendo, oye, mira, estoy analizando tus datos, como hizo con el tema de comprender, como hizo con el tema de encontrar esos insights, esos detalles de información, pues lo que hace es, oye, pues mira, he analizado tu tabla y creo que el margen de beneficio restando el importe del coste total del importe de venta, pues podría ser muy interesante para ti. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, te pongo esta columna que pudiera ser la columna del margen de beneficio. ¿De acuerdo? Es una sugerencia que te da y tienes la opción de agarrar la fórmula, la opción de decir, oye, pues mira, voy a copiar la fórmula y la puedes aplicar tú manualmente, bueno, porque ya te está dando la sugerencia de la fórmula, con lo cual le das clic en el icono y ya la puedes aplicar tú. En el caso hipotético de que tú quieras crear la columna y que digas, oye, pues mira, voy a copiar yo esta fórmula. ¿De acuerdo? Obviamente te lo copia en el portapapeles y ya te lo puedes llevar directamente a la parte de Excel que tú quieras, que tú consideres, pues para poder aplicar esta fórmula, ¿de acuerdo? Esta sugerencia por parte de Copilot Excel. A mí me parece muy interesante el icono de mostrar explicación porque te permite entender más sobre la fórmula que te está proponiendo Copilot Excel. Entonces le puedes dar a la opción de mostrar explicación y Copilot Excel te explica el objetivo de la fórmula que te ha sugerido, ¿de acuerdo? Y te dice, oye, pues mira, calcula el margen de beneficio y te dice, calcula el margen de beneficio para cada pedido en la tabla mediante estos pasos. Y te especifica perfectamente los pasos. Oye, pues resta el valor de la columna, que se llama importe coste total, del valor de la columna, que es importe de venta total. Pues obviamente esto pues, lo entendemos nosotros perfectamente porque es muy sencillo, pero yo creo que es muy interesante que Copilot Excel te sugiera fórmula, te dé la posibilidad de que tú puedas copiar y pegar esas fórmulas directamente y también te dé explicaciones, porque obviamente esta es una sugerencia muy sencilla, pero puede haber en vuestras tablas de datos, puede haber posibles fórmulas muchísimo más complejas y que realmente, bueno, pues queráis entender por qué os la sugiere, si la voy a aplicar o no la voy a aplicar, con lo cual, vale, bueno, pues esta parte como pedagógica que tiene Copilot Excel, sí me gusta, me parece muy buena porque te permite que como profesional de Excel vayas avanzando y ampliando tus conocimientos de todas las opciones que te da Copilot Excel. Por eso decía que Copilot Excel, si a día de hoy no es una maravilla a nivel de inteligencia artificial generativa,
dentro de la tabla de datos, sí me parece que complementa esa parte, esas limitaciones con esa parte pedagógica educativa, porque te muestra opciones y te las explica bastante bien para que tú decidas si las quieres aplicar o no en tu tabla de datos. Puedes hacer clic directamente, o sea, pues si no quieres, oye, no lo quiero, no quiero hacer ningún proceso manual, pues haces clic en el icono de, bueno, pues voy a insertar una columna para incorporar pues esta fórmula pues ya a mi tabla de datos con la creación de esta nueva columna, ¿de acuerdo? Y lo que hace es, Copilot Excel, bueno, pues inserta la columna en la tabla de datos y ya te pone el margen de beneficio, ¿de acuerdo? Te pone el margen de beneficio en la columna O, ¿de acuerdo? La columna nueva que te inserta y ya te hace todos los cálculos, obviamente te hace todos los cálculos, pues automáticamente. Copilot Excel incorpora esta columna y la verdad, honestamente, esto para las personas que quieren bueno, porque todo lo que hemos visto antes es visualizar datos, ¿vale? Resaltar, filtrar, ordenar, generar fórmula, encontrar insights. Todo lo que hemos dicho antes es curiosear sobre una tabla de datos, pero realmente la tabla de datos permanece tal como está. Bueno, puedes crear una hoja nueva, pero realmente permanece la tabla de datos como está. La dejas tal como está. Pero en este caso ya empiezas a entrar en procesos de manipulación, de decir, oye, mira, yo quiero generar columnas, quiero generar hipótesis, y quiero entender muchísimo mejor y quiero procesar toda esta información para encontrar nueva información. ¿Perfecto? Pues aquí es donde está el potencial en el que tú ya interactúas con él, incorporando esas columnas o filas y añadiendo información que te puede dar valores, valores que tú digas, oye, pues mira, quiero el margen, quiero beneficios antes de impuestos, quiero tasa de abandono porque sea una tabla de datos de recursos humanos, o quiero ver cuánta gente ha participado en el curso, pero cuánta gente ha estado pendiente, méteme una nueva columna y ahí ya puedes empezar a meter nueva información dentro de la tabla que hace que sea muchísimo más rica, ¿vale? En el icono de ver indicaciones, pues puedes ver la opción de crear más fórmula, selecciona la opción de crear fórmula en el menú y pues puedes ver, generar una sugerencia de columna, agrega una columna que combine, puedes hacer columnas que combine, bueno, pues mira, ponme el país ponme la ciudad y el código postal, agrega una columna que calcule, agrega una columna para extraer información que esté en otra columna, con lo cual aquí ya puedes empezar a procesar y manipular tu tabla de datos. Nosotros le damos a la opción de, bueno, pues vamos a ver, vamos a hacer una columna, agrega una columna para extraer y Copilot, como siempre, te escribe esa parte de la solicitud de texto, que bueno, tampoco es que te ahorre mucho tiempo, pero bueno, te la escribe y tienes la opción de, oye, pues agrega una columna para extraer. Y le dices, oye, pues mira, agrégame una columna y yo quiero que de la fecha de pedido, que está muy bien, pero yo quiero que me agregues una columna para extraer el mes de la fecha de pedido porque quiero tenerlos por meses. A mí por días, honestamente, me da lo mismo. Yo quiero calcular en qué mes estamos vendiendo más, en qué mes estamos vendiendo menos. Así que nosotros escribimos el resto de la solicitud de texto, que es agregar una columna para extraer el mes de la fecha de pedido. Y le damos, por supuesto, clic al icono de enviar. ¿De acuerdo? Le damos clic al icono de enviar y Copilot Excel crea una fórmula para tu tabla de datos, extrae el mes de la fecha en que se realizó el pedido para cada registro, facilitando el análisis de patrones y tendencias mensuales en los datos de venta. Esto es lo que os he dicho antes. A mí, honestamente, creo que la parte educativa, didáctica, pedagógica de Excel es muy buena, porque te dice, oye, mira, te voy a extraer el mes del pedido y te puede facilitar que haga un análisis de patrones o de tendencias por mes. Y tú dices, "Claro, obviamente, obvio, es lógico, pero qué bueno que te lo va explicando y que va permitiendo que hagas investigaciones y curiosidades sobre esas hipótesis dentro de tu tabla de datos. Obviamente no vamos a pasar por el tema de copiar la fórmula y demostrar explicación, pero de nuevo te aporta muchísimo valor porque puedes aplicarlo manualmente o porque puedes ver una explicación detallada de cómo se va a realizar. Nosotros nos vamos directamente, oye,
insértame una columna. ¿Vale? Inserta la columna y ahí aparece, bueno, pues el mes de pedido con el número de cada uno de los meses. 1, 4, 4, 9, diciembre, etcétera. Bueno, diciembre no, 12, etcétera. Y te inserta, te incorpora esa columna con esa nueva fórmula, con esa nueva información que te ha extraído. Y ahora, pues, le escribimos otra solicitud de texto personalizada, ¿de acuerdo? Si os dais cuenta, las sugerencias que nos da en este punto, que es la de agregar información, no son excesivamente maravillosas. Muestra información de dato, muestra una sugerencia, sugiere un formato condicional, pero no te dice, oye, pues podrías mezclar el canal de venta con la prioridad o podrías calcular la fecha del pedido, la separación entre la fecha del pedido y la fecha del envío. O sea, realmente no funciona como una inteligencia generativa, no funciona como una inteligencia, de hecho diría, funciona muy bien Copilot Excel para automatizar determinadas tareas que te pueden ayudar, bueno, pues a acercarte más a la información, pero realmente no te está diciendo, oye, ¿por qué no? Hemos detectado que de la fecha de pedido a la fecha de envío han pasado muchos días y eso puede afectar a tu rentabilidad. Tú dices, wow, me encuentras insights poderoso. Estamos lejos, no estamos muy lejos de que eso pase, pero desgraciadamente a día de hoy no está. Y eso es realmente el potencial maravilloso que yo esperaría de la inteligencia artificial generativa en una tabla de datos. Vale, pues me dice, agrega una fila que sume las ventas totales de cada tipo de producto. Vale, perfecto. Haz clic en el icono de enviar y para agregar una fila que sume las ventas totales de cada producto, puedes usar la función sumar. Si conjunto, aquí tienes el paso. Copilot Excel crea las instrucciones para que crees la fila. ¿De acuerdo? Te da la opción de copiar la fórmula y aplicarla según las instrucciones de Copilot Excel, pero no te lo aplica, porque ya le has hecho una sugerencia, una solicitud de texto que quizá escapa de sus capacidades. Copilot Excel, bien, pero como podéis ver, con limitaciones. ¿De acuerdo? Vale, Copilot Excel en Python, este va a ser muy breve, este va a ser una diapositiva. Copilot en Excel con Python solo está disponible actualmente en Windows y en Estados Unidos en inglés. Y está disponible exclusivamente para los usuarios del programa Insider de Microsoft 365. O sea, están haciendo una beta, ¿vale? Con usuarios selectos. La compatibilidad con otras plataformas, regiones globales y lenguajes adicionales se incluirá en futuras iteraciones, ¿de acuerdo? Esto es como Sora de OpenAI. Determinadas funcionalidades o algoritmos o modelos se empiezan a desplegar pues con usuarios limitados y lo que quieren hacer es buscar realmente el impacto en la productividad para luego tener una demostración de que realmente tiene impacto y o no, y para la moderación, para ver que no genera contenido ofensivo, sesgado, etcétera. Entonces, bueno, Microsoft se toma muy en serio el tema, como ya hemos visto, de la IA responsable y obviamente esta prueba testeo, esa prueba previa, está pensada, bueno, pues para vigilar el tema de la IA responsable y obviamente pues para ver si realmente está cumpliendo con las expectativas de productividad. Bien, pues nos estamos acercando al final, no había para mucho más. Para Excel, conclusiones de texto en Excel. Conclusiones de texto en Excel, la función conclusiones del texto en Excel, que es parte de Copilot Excel, lo que hace es utilizar la inteligencia artificial para ayudar a resumir y entender mejor todos los datos textuales. Se puede extraer información rápidamente, información importante y temas relevantes de filas de texto, pues con facilidad. Entonces, pues vamos a escribir una solicitud de texto personalizada preguntando conclusiones. Oye, ¿qué país ha realizado más pedidos en 2022? Y le damos clic a enviar. Y te dice Copilot, responde a una conclusión de texto diciendo, oye, pues mira, el país donde se ha vendido más, donde es,
bueno, realmente te dice dónde ha habido más pedidos, con lo cual no necesariamente que se haya vendido más, sino que se han hecho más pedidos. Pero bueno, el país te lo dice, eso es Japón con 6 pedidos. El país que ha realizado más pedidos, ¿de acuerdo? Ah, perdón, no, disculpa, sí, ¿qué país ha realizado más pedidos? Disculpadme, sí, Japón con 6, correcto. Entonces la respuesta es correcta, vale. Perdón, ¿eh? ¿Qué fecha de envío? Pues hubo más pedido y vuelves a escribir una solicitud de texto, pues para que te dé una, eh, una, eh, una respuesta de texto que normalmente siempre también te da la opción de agregar una columna, una hoja nueva, que me parece innecesario, ¿no? Le estás haciendo pregunta. De nuevo, no está funcionando de manera muy inteligente, está funcionando bien, pero no funciona de manera muy inteligente porque cuando le pide, oye, ¿qué país ha realizado más pedidos? No voy a agregar una hoja nueva para hacer un gráfico de Japón. Es absurdo, ¿de acuerdo? Pero bueno, ¿qué hacemos? Clic en el icono de enviar y te dice, oye, mira, los días, las fechas de envío que más envíos ha habido son el 3 y el 5, el 3 de febrero y el 5 de noviembre, con 5. ¿De acuerdo? Y como podéis ver, esas son las fechas, ¿vale? En las que hubo más pedidos. ¿Qué tipo de producto se vende más por canal de venta offline? Y nosotros le damos al clic del icono enviar, pues para hacer esa consulta y nos dice, oye, mira, el canal que se vende más por canal offline, o sea, por presencial, por tienda, por retail, es los snacks. ¿De acuerdo? Empiezas a hacer consulta que te permite conocer muchísimos datos sobre la tabla, te permite descubrir insights sobre la tabla de datos. Historial de chat, esto lo hemos visto en otro, la verdad es que es una funcionalidad común. Yo creo que es heredada de OpenAI, la verdad no es necesario tener un historial de chat, pero bueno. Haz clic en el icono de historial de chat y Copilot Excel nos va a mostrar todo el histórico de chat. Te muestra todo el histórico, qué país ha realizado más pedidos, agrega una fila, agrega una columna, filtra los elementos y te permite tener todo ese histórico de chat que en el caso de, puedes hacer clic al lado del icono del chat, de la papelera, pues para eliminar un determinado chat y pues también puedes hacer clic en un icono inferior que te permite eliminar todo el historial de Copilot. En vez de hacerlo uno por uno, pues oye, quiero eliminar y quiero limpiar todo el historial de Copilot Excel y todo el historial de chats. Y Copilot Excel te elimina todo el historial de chats. Si quieres crear un nuevo chat, lo único que tienes que realizar es, oye, pues le doy clic al icono de nuevo chat. Y te crea una nueva conversación o chat, siempre te lo va indicando, creando una nueva conversación o chat. Y ya puedes interactuar en un nuevo chat. No lo, bueno, lo mencioné el otro día en el webinar teórico. Vais a ver muchas barritas de carga cuando trabajéis con Copilot Excel porque le cuesta. A ver, no es drástico. Ya vimos que si le metes algunas solicitudes de texto compleja, pues como máximo puede llegar a tardar 30 segundos, en algunos casos más, pero no es grave. Pero sí es cierto que notas que tarda muchísimo más en procesar las solicitudes de texto que en Copilot PowerPoint o en Copilot Word, en Copilot Outlook, en Copilot Teams. Y eso es, de nuevo, es honestamente porque está optimizado para el inglés y desde luego no está optimizado para Excel, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo usar el micrófono con Copilot Excel. Haz clic en el icono de micrófono, haz clic en el icono que nos aparece ya que, oye, el micrófono está deshabilitado y lo primero que te hace es, oye, pues mira, te va a solicitar permiso porque estamos trabajando en la versión web, permíteme usar el micrófono. Y cuando le habilitas eso, pues ya puedes empezar a hablar mientras Copilot te escucha y te hace utiliza el algoritmo de Speech to Test, STT, Speech to Test, en la que te escucha, procesa la información de tu voz y lo transcribe a texto. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues le digo, oye, pues suma
la columna de precio unitario y yo se lo he transcrito a través de solicitud de audio. Yo recomiendo ya mucho que cuando hagamos este tipo de órdenes, solicitudes de texto muy cortas, pues siempre puedes escribirla. Pero honestamente creo que a través del micrófono es muchísimo más fácil. Es como que se produce una conversación con el Copilot Excel, en este caso, con el Copilot PowerPoint, con el Copilot Word, en el que vas interactuando y vas añadiéndole, vas haciéndole sugerencias a través de voz, lo que hace que sea más productivo, más rápido, menos trabajoso. Vale, lo único que haces es transcribirlo, siempre tienes que hacer el clic en el icono de enviar, lo único que haces es transcribir el texto y te crea el total del precio unitario y te hace siempre la petición. Oye, mira, me has dicho que calcule el total del precio unitario de todos los productos de la tabla, aquí tienes la fórmula, aquí te muestro la explicación y te doy la opción de sumar, perdón, de insertar la fila. Antes hemos visto insertar columnas, de insertar la fila para que tú puedas insertarla el, dentro de Copilot Excel. ¿De acuerdo? Y yo creo que ya este es el último tutorial, preguntar a Copilot Excel. Y honestamente esta parte es muy buena. Yo creo que honestamente con Copilot Excel vamos a prescindir bastante de los famosos tutoriales de YouTube, de la página de ayuda de Excel, que realmente, bueno, pues la utilizábamos tan a menudo y es directamente preguntar a Copilot. Haz clic en el icono de preguntar a Copilot. Copilot Excel escribe la parte de la solicitud de texto, pues cómo sumo valores. Y tú terminas la solicitud de texto. Oye, ¿cómo subo valores en función de los que están por encima de una determinada cifra? Quiero saber, porque esto es un condicional, solo quiero sumar los valores si están por encima de una cifra, por favor explícamelo. Y le das clic al icono de enviar con esa duda. Y muy bueno, Copilot Excel responde a tu duda para sumar valores en función de los que están por encima de una determinada cifra. Puedes utilizar la función sumar sí, la sintaxis. Por ejemplo, si quieres sumar los valores en la columna J unidades que están por encima de 100, puedes usar la siguiente fórmula. O sea que te utiliza un ejemplo utilizando información de tu tabla de datos. Si quieres sumar los valores en otra columna, por ejemplo M, importe de venta total, en función de los valores de la columna J que están por encima de 100, puedes usar y te da otro ejemplo. Así que es muy bueno, no solo porque te lo explica muy bien, que es lo que te explicaría un vídeo de YouTube o lo que te explicaría un tutorial o un artículo dentro de la página web de ayuda de Office o de Excel. Lo que te permite es que utilice ejemplos, utilizando, te aplica, perdón, te aplica, te muestra, no te aplica, te muestra ejemplo, utilizando tu información de tabla de datos. Con lo cual es muy bueno para que tú veas prácticamente cómo se puede utilizar en esta tabla. Haz clic en el icono de ver indicaciones y pues selecciona la opción pregunta y selecciona la opción, oye, ¿cómo me puede ayudar Copilot? Y te da unas sugerencias. Oye, puedes realizar cálculos y ayudarte a comprender más sus datos trabajando en tabla, agregando columnas, ordenando, filtrando, aplicando, buscando conclusiones como tendencia, todo lo que hemos visto. Y te da el enlace a, pues aprenda sobre Copilot, que a mí me parece que es lo peor. ¿Por qué? Porque cuando le das clic, pues te manda a una página web mala a decir basta, que Copilot Excel te muestra un tutorial para aprender más sobre Copilot, que es malísimo. Yo honestamente prefiero como hemos hecho, pues hacerle preguntas. Oye, ¿qué pasaría si sumo esto con esto? Oye, ¿qué pasaría si multiplico? Y entables una relación, ¿vale? Una conversación con él. Vale, perfecto. Pues ahora, si os parece bien, vamos a hacer un concurso para poner a prueba los conocimientos de Copilot y Excel. No sé si estáis, ¿vale? En estos últimos 10 minutos, Copilot y Excel, perdón. Y no sé si voy a copiar el enlace y lo voy a copiar en el chat, ¿vale? En el chat para todo el mundo. Y por favor, entrad y me dais al iconito de la mano. Ah, perfecto, ya entró una persona, qué bueno. Bueno, necesitamos 3 personas como mínimo para hacer que el concurso sea un poco dinámico, así que a ver si entra 2 personas más. Gracias. Entonces podéis utilizar el enlace que os he puesto o directamente en el chat. Podéis entrar en www.menti.com
e introducir el código 16132986 o directamente utilizar vuestro smartphone y escanear el código QR. Perfecto, pues a ver si alguien se suma más. Damos unos 30 segunditos. Son preguntas para reforzar los conocimientos. Bueno, pues comenzamos. Poned vuestro nombre si queréis, o podéis poner también el, el seudónimo, ¿vale? Perfecto. Lo tenemos aquí a Papá Noel, qué bueno, gracias. Pues comenzamos. Copilot Excel solo permite crear gráficos y no permite agregarlos a una hoja nueva. ¿Eso es verdadero o falso? Perfecto, es totalmente falso. La parte buena es que te permite crear hojas nuevas a partir de de nuevos gráficos. Esa parte está muy bien. Copilot Excel puede generar un resumen de los resultados de un gráfico. ¿Eso es verdadero o falso? Totalmente verdadero. A veces el resumen no es del todo relevante, pero te hace un resumen de todo el gráfico. Los contenidos generados por Copilot Excel siempre son correctos y no necesitan revisión. Esto es falso, pero yo honestamente no he visto errores. Honestamente no he visto errores. En todos los ejercicios que he hecho no he visto errores, con lo cual yo creo que a veces te da información no relevante, pero no he visto errores, ¿eh? Y mira que lo he revisado, ¿eh? Así que honestamente creo que es el más acertado. Copilot le ofrece sugerencias de solicitudes para continuar analizando datos. Totalmente verdadero, a veces un poco inglés, spanglish, como si hubieran hecho con un Google Translator malo, la verdad. Pero bueno, te da sugerencias, ¿vale? Te da sugerencias, es verdadero. Copilot Excel no permite aplicar filtros a las columnas de la base de datos. Pues es totalmente falso, te permite aplicar filtros y la verdad que lo hace bastante bien. O sea que honestamente tampoco he visto ningún error fuerte ahí. Copilot Excel puede identificar información relevante automáticamente. Automáticamente, ¿verdadero o falso? Es totalmente verdadero. Te la detecta automáticamente. Cuando le das a comprender, te la detecta automáticamente. A ver, puede ser buena o mala, relevante, más bien que buena o mala, que sea relevante. Pero sí te la detecta automáticamente o manual a través de una solicitud de texto. ¿Vale? Perfecto. Copilot Excel no permite deshacer acciones si la información identificada pues, no es relevante para ti. ¿Es verdadero o falso? Hay un botón maravilloso que se llama Deshaz y sí, te lo permite, con lo cual es falso, es falso. Copilot Excel puede sugerir fórmulas para calcular el costo total por producto. O sea, puede sugerir fórmulas avanzadas, complejas. Pues es totalmente verdadero y la verdad es que eso está bastante bien. La verdad es que la sugerencia de fórmula es muy buena ya para los usuarios que les guste avanzado. Copilot Excel no requiere ninguna acción del usuario para copiar fórmulas al portapapeles. Totalmente falso. Necesitas ahí copiar y pegar, darle al copy-paste. Copilot Excel con Python está disponible globalmente y en múltiples idiomas. Totalmente falso. Y va a ser un game changer. Entonces sí que vamos a tener un avance y sí que los usuarios avanzados van a ser súper felices. Nicolaus, obviamente Nicolaus. Bueno, pues Papá Noel el primero, ¿no? No, pues no, Papá Noel. No, ganó el Osotel, perfecto. Bueno, pues vamos a ver las últimas 10 preguntas. A ver si gana Papá Noel o no. La función conclusiones de texto en Excel ayuda a resumir datos textuales utilizando inteligencia artificial. Es correcto y la verdad está bastante bien. Está bastante bien. Vale, no súper, pero está bastante bien. Y te permite conclusiones y preguntar, ¿vale?
Copilot Excel no permite eliminar chat de manera individual en el historial de chat. O sea, los tienes que eliminar todo. ¿Esto es verdadero o falso? Es totalmente falso. Te permite eliminarlo individualmente, te permite eliminarlos, pum, de una tacada a todos. Copilot Excel permite interactuar con un nuevo chat después de crearlo. Por supuesto, sin ninguna duda. Absolutamente verdadero, sin ninguna duda. Copilot Excel puede escuchar y transcribir solicitudes de audio. Sí puede escribir solicitudes de audio, con lo cual eso está bastante bien. Copilot Excel no proporciona asistencia sobre fórmulas o cómo poder ayudar a los usuarios. Y es totalmente falso. Yo creo que una de las partes mejores es la asistencia, la verdad. Muy bueno los ejemplos que te pone utilizando información de tu propia tabla de datos. Copilot Excel permite ordenar la información en la tabla de datos mediante una solicitud de texto. Pues obviamente, sí, te permite ordenar la información mediante una solicitud de texto, totalmente verdadero. Tres últimas, veremos si Papá Noel. Se puede usar Copilot Excel para aplicar una escala de colores a celdas específicas. ¿Es verdadero o falso? Totalmente verdadero. Muchísimas gracias. Bueno, Papá Noel o el alien, que ahí está, el alien está de tapado. Copilot Excel no permite identificar datos con más de 1000 unidades por orden ascendente. ¿Esto es verdadero o falso? Es totalmente falso. Pues claro que te permite ordenar por orden ascendente, descendente, lo que tú quieras. Últimas dos preguntas. Copilot Excel puede aplicar automáticamente los cambios sin confirmación del usuario. ¿Verdadero o falso? No, siempre solicita previamente, oye, y además el botón se llama aplica, o sea, es un botón claro de decir, oye, o aplicas esto o no lo aplicas, pero necesitas. Copilot Excel no permite preguntar directamente al asistente cómo puede ayudar al usuario. Y esto es verdadero o falso. No permite preguntar directamente al asistente cómo puede ayudar al usuario. Y es totalmente falso. Ted, hoy, Papá Noel, Ted, alguien. Pues mira, Ted, enhorabuena, subió al segundo lugar y Papá Noel, perdón, somos tierra de Reyes Magos, lo siento, Papá Noel. Pues muchísimas gracias a todos, espero que os haya resultado de interés. Se pueden hacer cosas interesantes con Excel, pero aún no está a un nivel potente, pero en breve, en corto plazo, en medio plazo, estoy seguro de que sí, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a ti, Juan, por habernos dedicado este tiempo. Nada, la semana que viene sí que estaremos con Copilot Lab, el día 18 y el día 20, el lunes y el miércoles, empezaremos con Copilot Lab. Primero jornada teórica como siempre y luego la práctica. Muchas gracias a todos y que paséis buenas tardes.